nosotros estamos hoy con un compromiso y con una conciencia, porque fíjense bien que una cosa es que yo sepa y otra cosa es que tenga conciencia. Pues yo puedo saber acerca de algo, pero no tengo conciencia de lo que está pasando. No tengo conciencia de lo que aquí dice respecto a lo que está sucediendo. Amén. Así es que no voy a hablar de la parte profética, ya vendrá en algún otro momento. Hoy quiero hablar un poquito, allá en el libro de Hebreos, quiero que vayan al capítulo 5 y versículos 11 en adelante. Y vamos a leer en el libro de Hebreos desde el capítulo 5, 11 hasta el 6, 3. Me dicen amén cuando estén ahí, porque para mí hoy es muy importante que ustedes lean lo que ahí dice. Hebreos capítulo 5, verso 11, y luego, y continuamos leyendo, por supuesto, hasta el capítulo 6, versos 1 al 3. Amén. El peligro de la caída del estado de gracia, ¿sí? No es el peligro de caer de la gracia. Porque no, la persona, el hombre y la mujer que es salvo en Cristo por la sangre bendita del Cordero, no va a caer de la gracia, pero sí puede caer del estado de gracia. Y ahora vamos a entender de qué se trata. Leamos primero el pasaje y luego hablamos un poquito de esto. Acerca de esto, ¿qué dice? Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, verso 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El estado de gracia es ese estado de inspiración en el cual tú te comunicas con Dios como un hijo se comunica con un padre. El estado de gracia es ese acierto que en algún momento nosotros tenemos de saber con quién estamos hablando, a quién le estamos sirviendo y para qué nosotros estamos sirviendo en esto. Así es que, ¿cuál es el peligro de caer del estado de gracia? Por supuesto, que perdamos la inspiración en Cristo, que nosotros perdamos toda comunión con Él, que ya no sintamos nada al estar en su presencia. No necesitamos que tiemble el lugar. No necesitamos que haya una manifestación corporal en nosotros para saber que estamos en su presencia, porque al final Él dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está Él. Él no dice cuando tiemble el templo, cuando se empiecen a caer unos y otros, unos caen por aquí, otros caen por allá. Cuando empiecen todos a hablar en lenguas, por supuesto que son manifestaciones del Espíritu Santo, pero no dice eso, dice donde 2 o 3 de ustedes estén reunidos en mi nombre, yo allí estoy. Así es que caer del estado de gracia en principio, porque voy a hablar de los estados de la inmadurez espiritual, caer del estado de gracia es cuando un cristiano pierde la inspiración de estar, percibir, sentir, disfrutar la presencia de Dios. Amén. Si ustedes van allá donde está Julián y mi hermana Sandrita y Gerardo, van a sentir un poquito más el frío de aquel aire acondicionado, porque ese es más potente que estos. Entonces aquí no se siente mucho. Entonces puede ser que en algún momento digan, aquí está fresco o aquí está ya frío, ¿sí? Fíjense bien, estamos en el mismo lugar, pero por las condiciones de ubicación de los aires acondicionados, ellos se están sintiendo
algo diferente. Amén. Tal vez un poquito más allá también. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pablo estaba hablándole a los hebreos, a los judíos, y está hablando a los creyentes que por costumbre van a la iglesia. Por hábito van a la iglesia. Porque no tienen otra cosa que hacer ese día. Porque no tienen otra forma de escaparse. ¿Sí? Algunos obligados, algunos porque tenemos algún compromiso posteriormente y digo, bueno, voy a pasar el tiempo a la iglesia y me queda más cerca de la iglesia para allá. Sí, estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de hechos de amor, por favor, no estoy diciendo esta iglesia, no, todas las iglesias, ¿verdad? Así es que, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Aquellos que caen del estado de la gracia cuando pierden la inspiración de estar, de sentir, de percibir y de disfrutar la presencia de Dios. Amén. ¿Se han sentado alguna vez al lado de una persona que no usa perfumes o lociones y ha caminado mucho? ¿Se han sentado al lado de una persona que usa un perfume barato, una loción barata? ¿Cómo sientes tú eso? ¿Verdad? ¿Verdad que se siente ofensivo? ¿Verdad? Y cuando te sientas al lado de una persona que usa una buena loción, un buen perfume, que es agradable, no estoy hablando de marcas ni de precios, pero que es agradable, tú sientes agradable estar al lado de esa persona. Dices, qué rico huele. No le voy a decir para que no malinterprete, pero qué rico huele, ¿verdad? O le dices, pero sientes lo agradable de estar en su presencia. La persona puede tener el perfume más caro de un aroma exquisito, pero si tú estás constipado, no vas a sentir el aroma. No tiene ninguna función porque tú estás constipado. Muy bien. Yo preguntaría, ¿la presencia del Señor está aquí? ¿Sí o no? Amén. Si yo pregunto, no levanten su mano, ¿quiénes no han sentido nada? No van a levantar su mano ni vayan a hacer, porque yo miro los gestos y yo sé más o menos quiénes son. Pero no, quédate así, tranquilo, no te preocupes, no estoy acusando a nadie. Por esto es que es caerse del estado de la gracia, es cuando ya no siento nada. Ya no siento la presencia del Señor. La iglesia se vuelve para mí un lugar donde voy el domingo en la mañana. Voy a hablar del domingo específicamente. Y cuando Pablo o el apóstol nos habla acerca de este peligro de la caída del estado de gracia, tenemos que ver algunos puntos muy importantes. Y quiero que veamos primero en Colosenses capítulo 1 y verso 10 el primer punto. Amén. Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses. Uno 10. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjate bien. Número 1, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Que camines en santidad, que camines en la verdad, que camines expuesto a la palabra del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Aparte de lo que el Señor nos mencionaba hoy. Fíjate que no dice que las buenas obras se vuelvan el punto central de la iglesia, pero dice que como resultado de tu fe, de tu relación con Dios, como resultado de la comunión con Dios, como resultado de sentir tú la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Que va a haber un fruto, que va a haber fruto en tu vida. Y no se va a notar solo en la iglesia, se va con tu servicio, tus dones, los ministerios que desarrollas en la iglesia, se va a notar allá afuera porque tu vida va a dar fruto porque estás en la presencia del Señor. Sabes estar en la presencia del Señor, no porque desarrolles una metodología, una estructura, sino sabes estar en la presencia del Señor porque
Tu amor por Dios te hace necesitar. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han oído a un siervo clamar por las corrientes de las aguas en el desierto. Porque fíjate bien, cuando dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, no es que está cerca del río. Ese siervo está en un desierto. No ve agua cerca, no encuentra agua. Y entonces hay un gemido en el siervo. Ustedes pueden oírlo, métanse a internet y pongan el gemido de un siervo en lugares secos. Y van a oír que es lastimero. Es, gente, uno, qué dolor debe estar sintiendo ese siervo. Y así dice el salmista que debe ser nuestro corazón y nuestro espíritu en relación a Dios. Cuando entro, cuando me siento en la iglesia, y estoy hablando a todas las iglesias, cuando me siento, estoy esperando sentirlo a Él porque sé que Él está aquí. Si vas a una reunión y te sientas en la mesa, pero la persona a la que querías saludar está en la otra esquina de la mesa, va a ser muy poco lo que vas a poder hablar con la persona porque está lejos de ti. O, dicho de una manera más práctica, tú estás lejos de la persona. El Señor sabe que la intención del corazón de Él es darte algo importante y es su presencia. Le damos la primera parte en ese versículo 11. Acerca de esto, voy a correr para acá para que no haya problema. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil. Estoy leyendo Hebreos 5:11, solo el 11. Perdonen, es que había leído Colosenses hablando del fruto y creciendo en el conocimiento. Ahora voy a ir a ese último párrafo de Colosenses 1:10. Pero regreso, por favor, perdonen, a 5:11 de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, la palabra tardo en el griego viene de una palabra que es notroi, en el griego, notroi, y quiere decir perezoso, haragán, holgazán y olvidadizo. O sea que no solo soy perezoso para leer la palabra, en donde debo conocer a Dios, en donde encuentro la revelación del Señor, sino que soy también olvidadizo con la palabra. Leo la palabra, pero no la leo con el interés de saber que es Dios el que me está hablando. Así es como debes de leer la Biblia. Cada vez que agarres las Escrituras, léela con el interés de saber que Dios te va a hablar. Amén. Porque entonces vamos a tener nosotros esta experiencia de saber que la presencia del Señor está allí. No solo creer, sino saber. El Señor me hace saber que está conmigo. Ahora dice, la palabra del Señor dice en ese versículo, os habéis hecho. Ya, eso no es probable que se hagan tardos para oír. Es probable que se hagan perezosos para oír la palabra, o que se hagan haraganes para escuchar la palabra, o que olviden lo que la palabra dice. Si alguna noticia te impacta, generalmente, mi amado hermano, tú no la vas a olvidar. Si hay algo que te impacta, positivo o negativamente, tú no lo vas a olvidar. Por semanas, por meses o por años, no se te olvida. Máximo si eres vengativo, ¿verdad? Y te hacen algo malo a ti, por eso decía el hermano hoy, pídanse perdón, ¿verdad? Pidan perdón, ¿verdad? Así es que, fíjese que este era el problema en la iglesia, que los hebreos se habían hecho perezosos y holgazanes para leer la palabra. Para leer la palabra. ¿Cuántas actividades tuviste laboralmente o escolarmente esta semana? Muchas seguramente. Amas de casa, ¿cuántas actividades tuviste? ¿Cuántos almuerzos hiciste esta semana? ¿Cuántos desayunos hiciste? Para hacer el almuerzo, ¿qué ingredientes? ¿Cuántos ingredientes usaste? Si yo le pregunto a las hermanas, hermana, ¿te acuerdas qué cocinaste en la semana? Seguramente se van a acordar que cocinaron para el almuerzo específicamente. Y si les pregunto qué ingredientes usaron, se van a acordar. Perejil, un poco de
yuca, dicen los salvadoreños, nuestros hermanos allá, ¿sí? Y fíjate que la palabra del Señor dice, os habéis hecho tardos, os habéis hecho olvidadizos de lo que oísteis. Y esto sí es algo grave, porque que yo olvide lo que Dios me está diciendo, eso sí es grave. A veces recordamos más lo que Satanás nos dice. Nos acordamos más de lo que el diablo nos dice, ¿verdad? Fíjate vos que hay un rumor en la empresa que te van a despedir. ¿Se te olvida? Oíste, es un rumor. Fíjate que la persona te dijo que es un rumor. Puede ser que sea el chismoso de la empresa, pero te dijo es un rumor. Y te basas en ese rumor para que se te mueva todo el alma y te empiezas a tranquear y no se te olvida. Y no pasa nada. Es más, hasta te tratan mejor. Cada semana que pasa te tratan mejor. Pero tú no estás, como te creíste el rumor que te dijeron, que parece que te van a despedir. Por muy bien que te trate, tú piensas, ¿no será que me están nada más que, ¿cómo se dice?, amasando para darme después el golpe, ¿verdad? Para que salga por lo menos agradecido. Nunca te despiden, pero un rumor dejó que tú siguieras, que dijo una persona que es pecador. Pero tú lees la palabra del Señor en el día, un día a la semana, 2 días, 3 días, todos los días de la semana, y se te olvida lo que dice la palabra del Señor. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos leyeron la Biblia esta semana? Ahora sí levanten la mano. Amén. ¿Se acuerdan de qué leyeron? ¿Hubo algo que los marcó, los impactó en lo que leyeron? Debería de ser. Porque Dios te lo dijo. El Señor te lo dijo. Pero ese era el problema. Mira, dice Pablo que el problema es que se habían hecho tardos. Ahora, fíjate cómo es una forma también de hacerse olvidadizo. Cuando tú, solo para acompañarte en el trayecto del carro, pones una prédica de alguien, cualquiera de los hermanos y siervos maravillosos del Señor. Pero tú no pusiste la prédica para formarte, para aprender, para conocer. La pusiste para que no se te hiciera el tráfico muy complicado. ¿Sí? Y cuando te bajas del carro, ¿qué oíste? ¿Qué te dijo? ¿Qué te habló el Señor mientras ibas manejando y pusiste ese mensaje allí? No lo recuerdo. ¿Qué predicamos el domingo pasado? ¿Qué agarraste para ti de lo que predicamos el domingo pasado? Las prédicas están en YouTube, gracias al Señor la tecnología nos permite tener las prédicas, se suben ahí durante la semana las prédicas de los domingos. Si tú quieres ir a refrescar esas prédicas, decir, bueno, para cuando me pregunte ya sé qué predicaron el domingo pasado. Ahora, el problema que la iglesia cristiana actual tiene es precisamente el problema por el cual Pablo escribe la carta a los hebreos. Os habéis hecho olvidadizos de la palabra. ¿Cómo hace Dios? Estoy tratando de entender un poquito la mente de Dios con los cristianos que no leen la Biblia. ¿Cómo hace Dios para concederte los deseos de tu corazón si tú no te acuerdas qué dice la Biblia? ¿Te lo da por decreto? Porque si te lo da por decreto, ¿cuál es el daño para ti? Si el Señor por decreto te bendice, ¿cuál es el daño? Que tú te vuelves el amo y quieres hacer a Dios el esclavo. Tú te haces el Señor y quieres hacer a Dios tu sirviente. Y que cada vez que tú hables y pidas algo, Él te lo dé. Porque ya te lo ha dado. Entonces te lo tiene que dar otra vez que te lo pidas. Amén. Que uno de los problemas de los hebreos es que se sentaban a escuchar predicadores y a los maestros, pero solo se conformaban con leer la Biblia. ¿Sí? A media semana, si yo te llamo y te digo,
¿De qué capítulo y versículo hablamos el domingo? ¿Te acordarás? ¿En qué libro? Ese es el ejercicio que hacemos en el seminario bíblico, por eso es que hacemos cuestionarios, para que afirmen la enseñanza que se les da, no es para calificarlos si son buenos o son malos. Os habéis hecho tardos para oír. Proverbios capítulo 13 y verso 4, si vas a tu Biblia, la Biblia dice que es útil para enseñar, para instruir. Y cuando leíamos Colosenses, intencionalmente dejé la última parte sin leer, que dice, Colosenses 1:10, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es, amado hermano o hermana, cuál es la forma más eficaz que tú tienes para conocer a Dios? Hay 3 formas: oración constante, lectura profunda de la palabra del Señor o milagros. ¿Verdad? Muchos. ¿Por qué la gente seguía a Jesús después de que les dio de comer? Por los milagros. Dios los seguía. Dice la Biblia que los seguían porque Él les había dado de comer. Entonces, ¿verdad? Jesús mismo lo dice. Entonces hay 3 formas que tú puedes conocer. Porque dice, creciendo, estoy regresando, quédense en Proverbios 13:4. Estoy terminando de leer Colosenses 1:10, que había dejado esa parte al final. Creciendo, ¿qué es crecer? ¿Qué es crecer? Aumentas estatura, ¿verdad? Cada vez estás más así, vas creciendo. Ahora ya ves aquí, ahora ya te le pasas a tu papá, ¿verdad? Ahora ya lo miras así, ¿verdad? O te le pasas a la mamá, entonces ya ahora antes la agarrabas de la cintura, ¿verdad? Ahora ya la agarras así de los hombros, ¿verdad? Ahora ya has crecido. Si crezco, si la Biblia dice que yo debo crecer en el conocimiento de Dios, tengo 3 opciones. 1, comunión íntima todos los días. Ustedes van a encontrar 3 referencias que hay a que Jesús leyó las Escrituras. Pero van a encontrar muchísimas referencias a que Él hablaba todos los días con su Padre. No estoy diciendo que leer no es un conocimiento, eso es lo segundo. O te metes de lleno a tener todos los días una comunión íntima con el Señor, a orar, a postrarte. Miren, cuando uno ora así, uno termina postrado. Es difícil que uno se quede parado o sentado con la pierna cruzada y hablando con el Señor, así como que tú eres el jefe. Si oras así, vas a terminar postrado. Amados hermanos, los que hemos experimentado eso, terminamos postrados orándole al Señor. Número 2, la lectura, estudio profundo para entender lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Amén. ¿Alguna vez te ha pasado, los hermanos casados, les ha pasado que su esposa les dice algo, ustedes no entienden lo que les dijo, ¿verdad? Y entonces hacen otra cosa. Dicen, no, es que yo no te entendí eso. No, es que no pusiste. Y tu esposa, como es tan inteligente y sabia, te va a decir, no, es que tú no pusiste atención. Te dice, y te voy a repetir lo que te dije, dice tu esposa, y te dice, te dije esto y esto y esto, ¿no? Y te pone la mano aquí. Te dice, ¿dónde está la confusión? Y tú dices, bueno, no, es que ya así con la mano en la cintura ya le entiendo, ¿verdad? Pues esto, conociendo la palabra, pero ¿cuál es el movimiento de la iglesia? Por eso es que Pablo hace esa referencia. Miren, esto de las mega iglesias de prosperidad, eso no es nuevo, eso ya existió en la iglesia primitiva. Que quiero milagros, quiero sentir, quiero ver que pasan cosas. No pasan y algunas sí pasan. Alguien me preguntaba, mire, y cuando están esos, y si el que está predicando es falso, es de hereje o es apóstata, ¿por qué la gente se sana? ¿Y por qué? Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Este puede ser un charlatán, pero Dios ve la necesidad de esas personas que están allí.
Dios ve que en su corazón llegaron porque necesitaban conocer a Dios a través de un milagro. Y Dios opera sus milagros. Pero no podemos vivir de esas experiencias, hermanos. Porque por eso es que la iglesia es engañada. Por eso es que muchos cristianos son engañados. ¿Por qué? Porque están guiándose por milagros, por obras. Amén. De las tres, esta es la que menos puedes confiar. ¿Qué sucede? Sí sucede. Es más, debería estar pasando a través tuyo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces debería estar pasando en ti. No que tú vayas a que pase en ti. Puede ser si el Espíritu Santo te dice anda, pero Él está esperando y dice pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se morirán. ¿Eso dice? Fíjate bien, pondrán las manos. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia del Señor. El que opera en ti es el Espíritu Santo. Si no, vas a terminar como aquellos jóvenes que quisieron echar fuera demonios, ¿verdad? Dice, en el nombre del Cristo que Pablo predica. No, en el nombre del Cristo que tú crees, que tú tienes la certeza que Él está en ti, que Él opera en ti. Amén. Caerse del estado de gracia es ser una persona inmadura que no crece. No crece. ¿Alguna vez has pensado, si yo hubiera estudiado esta carrera, yo supiera más de esto ahora? Pero en un plan de Dios tal vez no lo estudiaste. Pero tú dices, me hubiera gustado estudiar eso porque yo soy bueno para eso. O yo soy buena para esto. Si lo hubiera estudiado, yo hubiera sacado, yo ya me hubiera graduado con esto. No vas a vivir de glorias pasadas, por supuesto. Amén. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, quiere. Ay, yo pudiera tener esto. Ay, si yo pudiera comprar aquello. Ay, si yo pudiera ir a hacer esto. Ay, si yo pudiera predicar como predican ellos. Ay, si yo pudiera echar fuera demonios como echan ellos. Pero dice, y nada alcanza. ¿Quién es el que no alcanza nada? El perezoso. El tardo para oír no alcanza nada. ¿Sí? Había un chiste en mi época que decía que no se come un banano por no quitarle la cáscara, decían, ¿verdad? Pues esto. Más el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Si Dios nos permitiera a nosotros ver lo que en los últimos 5 años Él pudo hacer por nosotros, lloraríamos. Porque Dios nos mostraría en los últimos años, esto es lo que iba a hacer por ti. Pero fuiste perezoso, fuiste perezosa, fuiste negligente. Mi plan era tenerte aquí, igual voy a ayudarte. Pero es que no me conoces. No sabías ni qué estabas haciendo. Tu forma de hablar era una forma de hablar incrédula. Mira lo que yo iba a hacer en ti. Dios, estoy haciendo un ejercicio nada más, pensando, lloraríamos de decir, de haber sabido, como decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Fíjense bien, de haber sabido. ¿Por qué no lees la Biblia y lo sabes entonces, ahora? Empieza a estudiar la palabra, empieza a estudiar las escrituras, empieza a leer lo que el Señor quiere de ti. Amén. Muy bien. Cuando Pablo nos habla en el verso 12, dice, por tanto, porque debiendo ser ya maestros, fíjate que dice que tú ya deberías de ser maestro. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano evangélico? Tú ya deberías de ser maestro y maestra de la palabra. ¿Sabes quién mece tu cuna? La mano de Satanás, que te dice, no, hombre, tranquila, aquí estás bien. A la ruru, niña, a la ruru, déjate ahí tranquila.
Y dice Pablo, les dice, los está regañando, los está exhortando, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Una persona se vuelve inmadura y puede caer del estado de gracia porque se niega a creer lo que la Biblia dice. Te niegas a creer. Hermanos, allá los que están en casa y los que nos van a ver a través de este programa, posiblemente Dios no está obrando en tu vida porque tú te niegas a creer lo que dice la palabra del Señor. La lees como leer cualquier libro y la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y te niegas a creer lo que acabas de leer. Entonces no lo crees, porque es más fácil dejar de creer que creerlo. Porque para creer necesitas una esperanza. Y tú no tienes la idiosincrasia terrenal de tener esperanza en lo que haces. Amén. Fíjense que cuando habla de los rudimentos es lo básico. Porque tienen necesidad de que les volvamos a hablar de lo básico. ¿Cuál es lo básico? El arrepentimiento, las obras, el bautismo en agua, la expiación. La expiación es cuando una persona ocupa el lugar de otra para pagar una culpa. Eso es expiación, eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y me gusta que me estén hablando otra vez de lo mismo. No quiero profundizar en las Escrituras, no quiero conocer más, tengo pereza, no me gusta. Además, no creo todo lo que la Biblia dice. Y encima de todos los ataques que estamos teniendo a través de las plataformas virtuales o las redes sociales acerca de la veracidad de las Escrituras, si algo se ha estado atacando es la inerrancia o la infalibilidad de la Biblia. Y solo experimentando, cuando tú experimentas, porque dice Pablo que ellos se estaban negando a ir un paso más allá. Mira, cuando el Señor dice, si alguien te pide que lo lleves una cuadra, una milla, 1 kilómetro, no lo lleves una, llévalo 2. Pues esto, aquí en la palabra te está diciendo, no te quedes con lo básico de la doctrina. Tú ya sabes que es arrepentimiento, ya sabes que es pecado, ya sabes, amado hermano y hermana, que es la expiación, ya sabes lo que es el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. No te quedes con eso, anda una milla más con Cristo y conoce lo que Cristo tiene para ti. ¿Cuántos de ustedes subieron al volcán de agua alguna vez? Levanten su mano. ¿Llegaron hasta arriba, a la cima? ¿Llegaste a la cima? En esa ascensión, ¿se quedaron algunos de sus amigos o gente abajo? Si ellos estuvieran sentados aquí, les preguntamos, ¿cómo es la cima del volcán de agua? Yo subí, cuando era jovencito, llegué hasta allá. No saben. Tú sí. ¿Sí? Tú sí, la laguna, la profundidad, el frío que hace ahí arriba, ¿sí? Pero los que no llegaron, porque se quedaron a la mitad, nunca, ahora con los drones sí, ¿verdad? Pero nunca van a saber cómo fue estar ahí. Pues el Espíritu Santo quiere que tú conozcas la manifestación de Jesucristo en tu vida. Pero para eso tienes que ir un paso más allá, ahora, un paso más allá, ahora, otro paso más allá, ahora camino más, ahora estoy creciendo en el conocimiento de Cristo. Si no me quedo solo con lo básico, ¿verdad? Un joven me decía, no tan joven, de adulto joven, yo he subido 2 veces el volcán de agua, me dijo. ¿A la que tal? Dije, ¿y cómo está ahora? Porque yo tengo años de no ir. Bueno, no he llegado hasta arriba, me dijo. Entonces dije, entonces no ha subido. Entonces no ha subido el volcán. No, pero sí llegué a la mitad, me dijo. La primera vez llegué un poquito abajo y después ya llegué a la mitad. Entonces le dije, entonces no has subido el volcán de agua. Intentaste subir el volcán de agua y caminaste cierto tipo de cosas. Yo sí conozco la Biblia. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Bueno, a mí en particular no, pero a la iglesia yo creo que no. A ti, ¿qué te ha dicho a ti?
Porque no me digas que Dios no te habla a ti. Aquí. No me digas, no es que ahí no dice Gustavo. Ahí no dice Jovita, ni mía Jovita. Ahí no dice Gerardo. En algún lado, tal vez en el Imperio Romano aparecía el nombre Gerardo. Sí, pero te está hablando a ti. Os habéis hecho tardos. Y luego dice ahí, en ese verso 12, dice porque ustedes ya deberían de ser maestros. Eso del volcán, hace muchísimos años trabajé en una multinacional y tenía un amigo que yo estuve en esta multinacional 7 años y él estuvo en la Facultad de Derecho, ya llevaba 3 cuando lo conocimos y yo salí de esa empresa después de 7 años y él seguía en la universidad. Y él decía, es que yo pasé por la universidad. Ya va 10 años en la universidad. Iba de verdad, ese iba, sí, yo sé que iba, pero 10 años en la carrera de Derecho. Hay cristianos que están en eso. Aquí estoy, yo tengo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenés de ser cristiano? Tantos. Tengo ya 10 años, no, sí, mire, 10 años. Las marcas, enséñame las marcas de Cristo en ti. ¿Eres ya maestro? ¿Tienes un estudio bíblico en casa? ¿Enseñas a otros? Porque es lo que Pablo está diciendo. ¿Ya enseñas a otros? No es que no conozco mucho, pero si dices que tienes 10 años. No, pero a mí me gusta a paso lento o a fuego lento las cosas. No, a ti te debe de mover el Espíritu Santo a hacer esto. Mira cómo escribe el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 2. Ahora, ¿por qué no soy maestro? Porque yo mismo soy inmaduro. ¿Por qué no eres maestra? Porque eres inmadura. O sea, inmadura, no has madurado. No estás, yo recuerdo, miren, mis padres eran de la provincia y entonces una de las cosas cuando ellos veían alguna fruta cortada antes de tiempo o que no se desarrolló, decían, está argeñada, ¿verdad? Ya no te la puedes comer, está argeñada, tenía un sabor raro. Uno de Patao siempre le gusta probar esas cosas, ¿verdad? Y Pablo dice en esa primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Voy a tratar de hacer una gráfica. Vas a un almuerzo, te sientas a la mesa y todos van a servir. Y tú ves que pasan aquel perol, como los que pasa hermana Betty y la Jovita, y te pasan aquella cosa de carnes, aquellas ensaladas, aquel traste con picado de rábano. Y a ti te ponen una tupacha de leche. O te ponen una de encaparina. Mi hermano, vi que sus dientes se le ven un poquito chiquitos. Hermano, perdón hermano, pero es que como le vi que sus dientecitos son así, ¿verdad? Mejor no vaya a ser que en la carne se le vengan, mejor leche. Y tú te quedas con el biberón, con la pacha, decimos nosotros, y ves a los demás con el cuchillo y comiendo y con la tortilla, echando la tortilla. Y tú con tu leche. ¿Por qué? Porque tus dientes no se desarrollaron. Bueno, este es nada más que un ejemplo de lo que Pablo está diciendo. Yo les iba a dar a ustedes vianda, les iba a dar todo ahí de su trastecito de pepián, les iba a poner su arrocito ahí con todos sus aditamentos, les iba a dar su ensalada, pero como ustedes no tienen la fuerza, voy a darles mejor, vaya, pues no leche, sino que incaparina. Amén. Pero fíjate lo que Pablo dice. Dice, porque no sois capaces. ¿Alguna vez te han dicho a ti que eres incapaz? Un presidente de Guatemala decía el Inca de la Paz. ¿Alguna vez te han dicho que eres incapaz? ¿En tu vida? Alguien te dijo, sos un incapaz. Eres una incapaz.
¿Cómo te sientes cuando te dicen que eres incapaz? O te dicen, no te metas porque tú no puedes hacer eso. No te metas porque te vas a cortar. Ahí tú quieres ayudar a cortar la verdura y te dicen, no te metas, te vas a cortar un dedo. ¿Qué te están diciendo? Que no puedes. No sabes, no puedes, no conoces, te arriesgas. Pablo está diciendo lo mismo, porque ustedes no eran capaces. No les puedo dar vianda porque no son capaces. Si alguno desea obispado, buena cosa anhela o desea. Pero, y empieza un listado de cosas. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Ahí mismo, madurez. A Tito le está hablando, a Timoteo y a los dos les está hablando de madurez. Está hablando de, yo quiero crecer, yo quiero conocer, yo quiero saber más de la palabra del Señor. Ahora es muy fácil, con esto de la inteligencia artificial es muy fácil que tú redactes muy buenos documentos, impresionantes. Pero ¿aprendiste algo? No, es que había que salir del paso, mejor lo hago ahí. Pues Pablo tenía esa misma necesidad. Lo que quiero es que aprendan. No se trata de quién es el que tiene un coeficiente de inteligencia alto. Se trata de que seas un hombre y una mujer que van a ser maestros de otros. Miguel, si te quitáramos del Manzanillo con los jóvenes, como si te dijéramos, Miguel, ya no vas a trabajar en el Manzanillo, gracias por tus servicios prestados, no tenemos indemnización universal, pero te quitamos, ¿cómo te sentirías? Porque él es maestro, él sabe. Omar, por ahí debe andar con los niños, Omar es un maestro y tiene una forma tan peculiar, me dan ganas de irme a meter ahí con él, ¿va? Porque tiene una forma, es maestro y tiene su forma. Si lo quitamos, es como que lo mutiláramos. Porque ellos saben que Dios los llamó a ser maestros y que no se pueden quedar siendo nada más alumnos. No, o sea, a mí lo que me gusta es que me enseñen. No, a mí lo que me gusta es ver, a mí lo que me gusta es la refacción. La clase que más me gusta es la de refacción. Y en Efesios capítulo 4 y verso 1, si lo lees conmigo, déjeme tomar un poquito de... Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4:1, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier o por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo tú te permaneces? ¿No está ahí? ¿Cómo tú estás firme y cómo tú, ya déjeme buscarlo ahora mismo, ¿cómo sabes tú que tu firmeza, que nadie que venga a contarte historias que no están en la Biblia, profecías que no están en la Biblia, cómo tú te aseguras de que no te engañen? En la misma manera que no te engañas si tú conoces los billetes falsos, ¿verdad? Te dan un billete de 100 quetzales y tú conoces, tienes el tacto desarrollado. ¿Sí? Nosotros tuvimos un consiervo del Señor, él cantaba y apartó la presencia del Señor, era un cantante, él fue cantante en el mundo y luego cantaba. Él fue campeón en el Banco de Guatemala, en un concurso del Banco de Guatemala para contar dinero en velocidad. Y Luis Fernando fue campeón en eso, 2 o 3 años seguidos. Y él sabía, aún en la velocidad que contaba, él sabía, porque uno de los trucos del concurso era que te metían 2 o 3 billetes falsos en el fajo. Entonces no solo era que la velocidad, sino que te detuvieras cuando había un billete falso y lo sacaras, ¿verdad? Falso, lo saco, falso, lo saco. Cuando oyes prédicas de diferentes siervos de Dios o diferentes siervos en general, ¿sabes quién te está diciendo la verdad o solo crees lo que te están diciendo? Porque es lo que Pablo está diciendo. O sea, tenemos que estar bien ejercitados los sentidos, dice más adelante, vamos a leerlo, de saber que esto no es. Desechemos lo malo y retengamos todo lo bueno. Amén.
Muy bien, número 3, una persona puede caer del estado de gracia porque se niega a estudiar la palabra del Señor. No, ¿para qué la va a leer? El domingo oigo el mensaje. Y si Dios te quiere hablar a ti en ese momento porque tienes que tomar decisiones, ¿cómo haces? No llamo y les pregunto a los hermanos, ¿no? Al final, en boca de 2 o 3 testigos se confirma la palabra, entonces llamo a 3 hermanos para estar seguro. No, pero te quiere hablar a ti, Dios quiere que leas su palabra. Fíjate que uno de los problemas que hay, y vamos a leer ese pasaje del verso 13, regresémonos por favor a Hebreos capítulo 5, pero ahora vamos a leer el verso 13, y en ese verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, pero subrayen esto, inexperto en la palabra de justicia. Estoy en Hebreos 5, versículo 13. Es inexperto en la palabra de justicia. Puede conocer mucha palabra, pero no conoce la palabra de justicia. Hermano pastor, ¿cuál es la palabra de justicia? La palabra que te revela la voluntad de Dios. Esa es la palabra de justicia, la que te revela la voluntad de Dios. Y la palabra que te revela la voluntad de Dios es esta, 66 libros. Aquí está la voluntad de Dios. Más, nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Es esta, aquí está la palabra. Entonces, la palabra dice, aquellos que son inexpertos, dice, en la palabra de justicia, porque es niño. Cuando tú lees la palabra del Señor y empiezas a creerle a Dios, tú no estás viendo al mundo, tú no estás viendo cómo les ha ido a ellos, tú no estás viendo cómo les ha ido a ellos, tú estás viendo tu relación vertical con Dios. Es Él y yo. Imagínense a los criados de Abraham. Ellos ya se imaginaban más, tal vez no sabían, pero se imaginaban algo. Y pudieron haberle hecho cambiar de opinión, o por lo menos haberlo intentado. ¿Pedro lo intentó con Jesús, sí o no? Maestro, jamás eso te acontezca. Hasta la muerte iré contigo. Por supuesto que sí se cumplió, ¿verdad? Porque este hombre regresó al Señor de una manera preciosa. Amén. Filipenses 3:9 habla acerca de eso. Tienes que confiar, porque la única forma de ganar la aceptación de Dios es a través de la justicia de Cristo. Que tú creas la palabra y que la palabra es la voluntad de Dios. Un día vamos a repasar todas las escrituras, todas las profecías que se han cumplido ya hasta ese día. Y seguramente de aquí a ese día se habrán cumplido otras. Y te vas a sorprender la cantidad de profecías que se han cumplido. ¿Cómo es posible que hace 2700 años se dijo una cosa y se esté cumpliendo? ¿Cómo es posible que hace 1800 años se dijo una cosa y se esté cumpliendo? Así, pero al dedillo. Amén. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, no ser hallado con Él. Es ser hallado en Él. ¿Sí? ¿Por qué Satanás no te mata? Porque ganas tiene. No ignores las maquinaciones de Satanás, hermano, hermana, porque Satanás te quiere matar en el momento que pueda hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque estás en Cristo y no te puede tocar. Eso es precioso, hermanos. ¿No te das cuenta que estás protegido? Dice, Él es nuestra gloria. Dice que su gloria nos rodea y Él es el que levanta nuestra cabeza. Y aquí dice, y ser hallado en Cristo. ¿Ser hallado cuándo? ¿Cuándo? Cuando vea el Señor y venga por su iglesia y se halle en Él, porque vas a ser identificado en Él. Esto es segundos, así que va a ser fracción de segundos. ¿Quiénes seremos arrebatados? Los que estamos en Cristo.
Los que estamos identificados en Cristo seremos arrebatados. Muchos se van a quedar tristemente y muchos que dicen cristianos, ser cristianos, se van a quedar. Porque no están en Cristo, están en una religión. Y la religión no te va a salvar. Te puede conducir, te puede dar luces, te puede guiar, te puede hacer banderitas donde puedes ir, pero la religión no te salva, de tal manera que estar en una religión o estar en una iglesia específica no te salva, y eso no es lo que el Señor dice. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, eso es, no haciendo mi propia voluntad, que es por la ley, o sea, por los hechos, por las obras, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál era uno de los problemas de los hebreos? Que no estaban dispuestos a invertir tiempo en el estudio de la palabra del Señor. Amén. No querer aprender, no tengo tiempo para aprender la palabra del Señor, no tengo tiempo para leer. Mejor no lo digas, porque cuando tú dices eso estás mintiendo. ¿O no? Mejor no lo digas. Es que miren, no me dan ganas, hermano. Yo quiero, pero es como que me dio dengue. Tengo un dolor de cuerpo, un dolor, hasta el pelo me duele y no quiero ni leer, no puedo ni levantar, hermano. Quiero estirar mi mano a la Biblia y resulto agarrando mi teléfono celular, no sé por qué razón. Fíjate que el problema, Pablo está hablando de eso porque el problema de ellos era eso, no querían conocer la palabra de Dios, no querían conocer a Dios a través de su palabra, no querían conocer a través de su palabra la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo tiene que decir, ustedes son expertos para manejar las cosas. ¿Has visto a estos muchachos, hermanos, iba a decir, muchachos que están con machetes en los semáforos? ¿Harías tú eso? Y te bajarías de tu carro y dirías, deme los machetes, yo también puedo hacerlo. ¿Lo harías? No. Tal vez lo haces, pero más probable que te cortes. ¿Verdad que sí? En alguna forma ellos han practicado. ¿Cómo dominas la palabra del Señor? Yo oigo hablar a un cristiano y sé si domina la palabra, si conoce la palabra porque habla la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Hechos 20:32, en el tiempo mismo de la iglesia primitiva, fíjate bien lo que dice el apóstol, el doctor Lucas, escribiendo este tremendo libro narrativo histórico del libro de los Hechos. Ahora, hermanos, no le está hablando a los incrédulos, está hablando a los cristianos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia. ¿Qué es nuestra mejor defensa? Conocer la palabra. No, pero la palabra dice tal cosa. Pero la palabra dice esto. Mire, pero explíqueme cómo es que usted dice eso y la palabra dice esto. ¿Ves? Por eso Pablo dice, los encomiendo a la palabra, pero ustedes tienen que conocer la palabra. ¿Dejarías ir a tu hijo menor? No menor en el sentido de que son unos bebés, pero a otro país sin que conozca a nadie y sin que sepa nada, algún chaperón le consigue, o te vas tú y dices, yo voy a dejar yo, te dejo instalado, ya te dejo un mapa, te dejo los lugares, los teléfonos, todo, tienes que darle señales, no lo mandas así, y es lo que Dios no quiere que tú y yo hagamos, amén. Y aquí hay algo en lo que Pablo también dice que somos perezosos los cristianos, y es cuando ejercitamos nuestros sentidos mentales. ¿Esto qué es? Conocer también lo que está pasando en el mundo. No leemos los diarios. No, es que solo las malas noticias tienen. Lee las buenas, lee las científicas, lee las palabras, las noticias del comercio, de las finanzas en el mundo. Es aburrido, sí, pero vas a ir aprendiendo a leerlas. Pero Pablo dice que no leemos, no sabemos lo que está pasando. No, nosotros vivimos por fe. Pues eso no nos hace ignorantes que no sepamos lo que está pasando afuera. Pero Pablo también habla de los sentidos espirituales. Amén. En ese verso 14, ya vamos a ir cerrando esta parte para tener nuestra Santa Cena.
Cuando Pablo habla acerca de lo que es esos sentidos, él dice allí en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, las que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué hace tus sentidos espirituales y tus sentidos intelectuales? Usos. El ejercicio. El ejercicio. Por favor, no quiero que me malinterpreten. Lee la Biblia en alta voz y me paso los puntos de largo y las comas. ¿Qué me dice eso? Que no leen la Biblia. O me confundo y me trabo y no puedo decir Nabucodonosor, por ejemplo, porque estoy diciendo que digan Paranacutirimícuaro, estoy diciendo Nabucodonosor. Y no lo puedo decir, ¿verdad? Nabucodonosor. Y me dijo, no, pues yo tuve que aprenderlo también. Yo también era merocleto para esto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Punto y coma. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden. Le doy énfasis porque leo la Biblia. No estoy jactando a Dios, estoy poniendo un ejemplo. Pero si no leo, me va a costar leer esto. Me da a pasar a leer y lo leo así como. Hermanos, para la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? Tienes que leer la Biblia. Hermanos, no leí bien, pero para la gloria de Dios. Deja de ser religioso, religiosa. No estás leyendo, por eso no leíste bien. No estoy avergonzando a nadie, hermanos, por favor. No estoy avergonzando a nadie. Estoy diciendo que tiene los sentidos ejercitados. Miren lo que Pablo le decía a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. ¿Qué está diciendo? Cada versículo lo coloca donde debe de ir, ¿verdad? O tú eres de los que dice, no, como dice el proverbista, va al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Verdad que hay cristianos que lo dicen? Hay cristianos que te lo dicen. ¿A cuál otro dicen? Ah, sí, ¿verdad? Dice, no, la Biblia dice, ayúdate, que yo te... ¿Verdad? También. Ahora, eso es usar con precisión, no es imaginarse lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. No, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, como obrera que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra. Eso es lo que Pablo les dice. No están ejercitando sus sentidos mentales. ¿Sabe que a mí me enseñó hace muchísimo? Yo estuve en un curso de estos de lectura rápida hace muchísimos años, y ahí encontraba locutores de radio y todo y ahí nos ponían a leer. Llega un momento que te ponen a leer con música fuerte, y nada de que música así de brisa del mar y sonido de campanitas. Te ponen a, ¿cómo se llamaba aquel caballo loco? ¿Cómo se llama? Te ponen esas y tú tienes que leer, y tú te dicen, lea de aquí para acá, y nada, aquí para acá no es una página, de aquí para acá son 3 páginas, y te dicen, lea, tienes que leer así en zigzag. Bueno, ya, paren. ¿Qué entendió? Dice, apenas leí. ¿Qué entendió? Y tienes que decir que entendiste, porque tienes que olvidarte de la música estridente y leer con entendimiento. Y hasta la fecha, mi esposo es testigo, yo estudio con música, ahora cristiana, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a estudiar con música. A mí los ríos no me molestan, ¿verdad?
¿Por qué? Porque aprendí, tuve que pagar, el curso no era gratis, a ejercitar mi mente, a leer rápido, memorizar, comprender y enseñar. Pablo está diciendo aquí, miren, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el uso, leer la palabra no es una opción, por lo menos Dios no te da esa opción. Olvídate, si estás pensando que Dios te da la opción que leas la palabra, es una instrucción que Dios te da que leas la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos hablan en inglés aquí? ¿Cuántos hablan buen inglés? ¿Cuántos hablan en inglés gramatical? Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó eso? O aquí hay algunos que creen que en 6 meses hablas inglés. ¿Verdad que no? Ahora, semana tras semana, mes tras mes, oyendo, sacrificando tiempo para estar escuchando y todo, y al final hablas. ¿Por qué? Porque ejercitaste tus sentidos a un nuevo idioma. Lo mismo te va a pasar con la palabra, y ahí con una gran ventaja, que el Espíritu Santo te la va a enseñar. Amén. Muy bien. Vámonos más allá, dice Pablo, que no hay excusa para ir más allá del ABC de la doctrina. Amén. Lo básico, lo que tenemos, lo que es básico. No te quedes con lo básico. Yo de eso. No levanten la mano porque no quiero que nadie se sienta avergonzado. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia alguna vez desde que son cristianos? ¿Cuántos de ustedes, si no han leído toda o leyeron toda la Biblia, pero se saltaron Segunda de Crónicas? Porque ahí están todas las genealogías, ¿verdad? ¿Cuántos han leído el primer capítulo y segundo capítulo de Lucas, donde están las genealogías? Casi siempre lo saltamos y seguimos, mejor esto está más interesante, ¿sí? Pero tenemos que ejercitarnos, dice la palabra del Señor, en el estudio de la palabra del Señor. No nos quedemos con lo básico. Yo quiero conocer más. Yo quiero saber más. Yo quiero entender mejor los planes de Dios. ¿Cómo voy a entender los planes de Dios para mi vida si no leo la Biblia? Si no hablo con Él. ¿Cómo entiendo lo que mi hermano quiere si no hablo con Él? Yo me imagino que más o menos el hermano Marlon quiere esto. Yo por los gestos que le veo creo que quiere esto, creo que más o menos. No, tengo que hablar con Él. Porque somos mucho, decía un predicador, la mayoría de cristianos tenemos muy desarrollado el ministerio de la sospecha. Todos lo sospechamos, ¿va? Yo sospecho que esto es lo que quiere decir. Amén. Cerremos ya con este pasaje. Según de Pedro 3:18, y voy a pedirle a las hermanas que se preparen para la Santa Cena. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien significa antes de cualquier otra cosa, antes de todo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En dónde tienes que crecer en conocimiento? En Cristo, conocer más a Cristo, saber más de Cristo. Amadas hermanas, si ustedes tuvieran la posibilidad de que el Señor la regresara a su soltería, se casarían con un hombre a quien no aman. Bueno, asumiendo que no existe lo de los famosos daddy o sugar daddy, o no sé cómo es la cosa. No existen, no había. ¿Te casarías con un hombre al que no amas y no conoces? Pero te gusta su estatura, su porte, ¿verdad? Y dices, siempre viene con cincho de cuero y botas y sombrero, debe tener finca. Y no te casarías con una persona así.
Así es que tenemos que conocer, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, no de una religión, no de los hombres prominentes de la historia, aunque los debe de conocer, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Entonces, fíjate bien, ¿a qué quiero terminar ya para orar? Si vas a vivir la eternidad con Cristo, es mejor que lo conozcas. O solo vas a ir ahí, no, a mí con que me pongan en mi barquilla, en un mar, en un lago, con flores y todo, y con cisnes, ¿verdad? Y con pececitos saltando allí del agua, ¿verdad? Y con un arco iris allí, y con un viento, una brisa que mueve los... Con eso estoy suficiente, con eso estoy bien. Pues eso lo puedes encontrar en cualquier lado. En Guatemala hay algunos lugares, o en Tenango voy a hacer que hay algunos lugares bien bonitos ahí. Y no te tienes que morir.